Ya conociendo lo que hemos hablado anteriormente y ya que podemos predecir cualitativamente lo que son procesos favorecidos entrópicamente o no favorecidos entrópicamente, hablemos rápidamente sobre la tercera ley de la termodinámica. Ya vimos la segunda, ya conocemos la primera y la ley cero. Ahora hablemos de la tercera ley de la termodinámica. Para ello, tenemos que hacer una serie de suposiciones, especialmente esta. Supongamos que tengamos un cristal perfecto de un elemento puro, ¿cierto? ¿Cómo es un cristal? Un cristal es una sustancia, una estructura cristalina es una sustancia sumamente rígida en la cual se restringen muchísimos procesos entrópicos como vibraciones moleculares, ya están un poco más restringidas. O sea, simplemente la molécula lo único que les queda es una vibración muy corta, ya no hay traslación, ya no hay rotación. Entonces, ese cristal perfecto es casi un microestado. O sea, los microestados que están involucrados allí simplemente se limitan a lo que son vibraciones atómicas o movimientos electrónicos. Ahora, procedamos a quitarles todas las vibraciones moleculares. En este momento ustedes se preguntarán, ¿cómo hacemos eso? ¿Recuerdan lo que yo les mencioné de que conforme aumentamos la temperatura, aumenta la frecuencia de las vibraciones? ¿Qué pasa si le rebajamos todo el calor, le quitamos toda la energía a esas moléculas, a esos átomos, a esas vibraciones, a esos enlaces? ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente llegándolo al cero absoluto. Cuando ya logramos tener este estado, ya no tenemos vibraciones, ya no tenemos traslaciones, ya no tenemos rotaciones moleculares y muy posiblemente ya el movimiento electrónico se habrá reducido muchísimo, o sea, va a ser prácticamente nulo. Entonces nos podemos generar la siguiente pregunta: ¿cuántos microestados nos quedarán? Si ustedes lo piensan en ese macroestado va a estar fijo como paralizado por el tiempo. No paralizado por el tiempo, pero va a ser como paralizado por el tiempo. En ese punto, podríamos decir que solamente nos queda un microestado. Y cuando nosotros procedemos a calcular la entropía de un microestado, recuerdan con la ecuación de Boltzmann, nos damos cuenta que la entropía total de un cristal perfecto a 0 Kelvin, o sea, la entropía de una sustancia que solo posea un microestado, es igual a 0. Impresionante, ¿no? También, adicional a este estatuto de la tercera ley de la termodinámica, que es este que les puse acá, hay una afirmación adicional que lo que dice es la triste realidad, que es que el cero absoluto es imposible de lograr en un número finito de pasos. ¿Por qué? Porque siempre la entropía va a generar un poco de liberación de calor. Por ejemplo, los movimientos electrónicos es muy difícil reducirlos a cero, y otro montón de factores cuánticos que pues por supuesto no lo veremos en este curso. Pero en el caso hipotético que se lograra tener la entropía, que se lograra detener todas las vibraciones moleculares y que solo haya un microestado a 0 Kelvin, nos daremos cuenta que la entropía asociada será igual a 0. Ustedes dirán, ¿por qué es esto importante? Bueno, para empezar, nos brinda un valor inicial de entropía. O sea, nos dice que la entropía tiene un inicio, el cual es a 0 Kelvin en un cristal perfecto, y a partir de ese punto lo único que hará la entropía en el proceso, en el sistema, será aumentar, y se aumentará de manera uniforme con el calor y la temperatura, también con el volumen como lo vimos anteriormente y la cantidad de sustancia que haya, como lo vemos en la siguiente gráfica. En esta gráfica podemos ver, por ejemplo, la entropía, cómo va aumentando conforme aumentamos la temperatura en los diferentes estados de la materia. Supongamos que acá tenemos el cristal puro perfecto y conforme le aumentamos la temperatura, vemos que va aumentando progresivamente la entropía.
llegamos al punto de fusión y allí la entropía simplemente va a aumentar un montón sin tener cambios de temperatura porque son procesos isotérmicos, recuerdan. La entropía aumenta hasta el punto en el que ya se fundió todo y aquí sigue aumentando y pasa lo mismo en el punto de ebullición. Si ustedes ven el paso de ebullición y el paso de fusión son claramente muy diferentes en magnitud. El paso de ebullición claramente va a estar asociado a un aumento mayor de entropía que el de fusión porque simplemente las moléculas se van a distanciar más y van a tener muchísimo más libertad. Ya que tenemos un background bastante bueno sobre lo que es la entropía y todo lo que está asociado a la misma, hablemos ahora sí de lo que son cálculos, o sea, cálculos de entropías asociadas a procesos químicos. Para ello, hablemos de la entropía molar estándar, la cual se representa con una S mayúscula y este simbolito de grado asociado. La entropía molar estándar es una medida de la cantidad de entropía asociada a un macroestado de una sustancia a condiciones estándar. ¿Cuáles eran las condiciones estándar? Bueno, depende incluso del libro y del año al cual se encuentre el libro, pero actualmente las condiciones estándar son a 0 grados Celsius y a 100 bar de presión, o sea, un poco menos de una atmósfera. En la siguiente imagen les presentaré algunas entropías molares estándar de sustancias químicas comunes y aquí notaremos algunas cosas que muchas veces son muy parecidas a los que eran las entalpías molares estándar y veremos otras que son bastante diferentes. Por ejemplo, empecemos notando que la entropía molar de los elementos en su forma más estable a temperatura estándar no es de 0. Recuerdan que para lo que eran entalpías, por ejemplo, cuando veíamos cuál es la entalpía molar estándar del hidrógeno era igual a 0, aquí no. Aquí ven que ya tiene un valor asociado a la entropía. ¿Esto por qué? Porque recuerden que la entropía igual a 0 solamente se da en el cristal perfecto a 0 Kelvin. A partir de ese punto todo tiene un valor de entropía asociado a todos los microestados posibles que pueda tener este macroestado. También veamos que las entropías de los gases son mayores que las de sus respectivos líquidos y sólidos. Veamos acá por ejemplo el caso del agua. El agua gaseosa tiene una entropía asociada de 188.8 joules entre mol por Kelvin. En cambio la líquida solo tiene 69.9 y esto claramente se ve explicado con lo que mencionamos anteriormente de la libertad que van a tener las moléculas tanto líquidas como en fase gaseosa. También, por lo general, entre mayor sea la masa molecular, mayor será la entropía, aunque sea el mismo número de moléculas. Veamos por ejemplo acá. Vemos que el hidrógeno tiene dos moléculas en su estructura, también el nitrógeno y también el oxígeno, pero vean la entropía asociada a cada una de ellas. ¿Notan algo curioso? Sí, aumenta y aumenta bastante una de otra. Esto se debe a que además de los movimientos de rotación, traslación, etcétera, que hay involucrados en estas partículas, también están asociados internamente movimientos electrónicos que van a aportar posibles microestados. Por ejemplo, sabemos que el átomo de oxígeno tiene más electrones que el átomo de nitrógeno y estos muchísimo más electrones que el átomo de hidrógeno. Entonces, como ustedes pueden ver, aumentar la masa molecular va a aumentar la cantidad de electrones que se estén moviendo dentro de cada átomo y esto va a aumentar los posibles microestados. Aquí pasa lo mismo, vean que conforme aumentamos la masa molar va a ir aumentando la cantidad de microestados asociados. También, finalmente, como ustedes pueden esperar que es bastante obvio, entre mayor sea la cantidad de átomos en la molécula, mayor será la entropía asociada a esta molécula. Veamos este otro ejemplo que también podemos asociarlo a lo que acabamos de mencionar. Tenemos tres moléculas que son básicamente la misma estructura, nada más que agregando un grupo CH3
adicional. Tenemos el caso del metano. El metano pues, va a tener una entropía relativamente alta, pero va a ser mayor la del etano, que ya va a tener pues, más átomos en cada molécula. Y el propano también va a aumentar incluso más. Entonces vemos que eso se debe a la cantidad de átomos por molécula. También la masa molar está involucrada allí, pero vemos que las masas moleculares de todos los elementos asociados son prácticamente las mismas. Ya tras mucha explicación, vamos a proceder a hablar sobre lo que ya son cálculos en sí, porque hemos estado viendo y lo que hablamos fue de la entropía molar estándar, pero ahora hablaremos de cómo calcular la entropía molar estándar de una reacción química, y para ello no se calcula la entropía molar estándar como tal, hacemos lo mismo que hicimos con entalpía. En lugar de calcular la entropía molar estándar en un momento dado, lo que hacemos, calculamos el delta S de reacción o el cambio en la entropía de la reacción estándar. Para ello, aplicamos exactamente la misma fórmula que aplicamos para entalpía, donde tomamos la sumatoria de las entropías molares estándar de los productos, claramente cada producto asociado con su respectivo factor estequiométrico, y se lo restamos a los reactivos también asociado a cada uno de sus respectivos factor estequiométrico. Y con eso simplemente hacemos ese cálculo aritmético sencillo y obtenemos la entropía molar estándar. Mucho hablar, mucha teoría. Hagamos un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Dice así: calcula el cambio de la entropía estándar para la siguiente reacción, y allí les presento una reacción y a la par están los datos de entropía molar estándar para cada uno de los elementos allí involucrados. Pues ¿qué hacemos? Primero, antes de proceder a resolver el ejercicio, contestemos esta pregunta. Cualitativamente, ¿para dónde creen ustedes que se favorece la entropía? Noten lo siguiente. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es ver, primero que nada, veamos los gases. Si vemos que, por ejemplo, acá la cantidad de moléculas de gas se mantienen las mismas, aquí son una molécula, bueno, serían 3 moléculas de gas, entonces aquí tenemos 6 moléculas de gas, ya con eso nos da una pista clarísima de hacia dónde se favorece la entropía, si se favorece hacia acá o se favorece hacia los reactivos. Bueno, como ustedes podrían imaginar, aquí, cualitativamente hablando, al parecer se favorece hacia los reactivos. O sea, esta reacción es desfavorecida entrópicamente y con resultados cuantitativos, o sea, utilizando estos cálculos, ¿cómo sabemos si la reacción está favorecida entrópicamente o no? Pues muy sencillo, si el valor da positivo del cálculo del delta S molar estándar, si da un valor positivo, eso implica que la reacción está favorecida entrópicamente hacia los productos, y si da un valor negativo es que está favorecida entrópicamente hacia los reactivos. Por supuesto, ustedes en este momento se están preguntando, pero profe, ¿no era que habíamos hablado que no se pueden dar entropías negativas? Por supuesto que no existen las entropías negativas, pero cuando se toma en cuenta sistema y entorno, o sea, cuando se toma en cuenta toda la transferencia de energía sistema-entorno, eso no va a dar negativo. Pero aquí, cuando hacemos estos cálculos, no estamos tomando en cuenta el entorno, estamos solamente tomando en cuenta al sistema. Entonces el sistema sí puede ver una pérdida de entropía, o sea, un valor de entropía negativo, pero ya la sumatoria del sistema-entorno jamás puede ser negativo, según la segunda ley de la termodinámica. Bueno, continuando con el problema, hagamos el cálculo. Ya vemos que cualitativamente parece que la entropía se favorece hacia los reactivos. Entonces, tras hacer el cálculo, nos damos cuenta, bueno, simplemente lo resolvemos, vemos que aquí hay que tomar en cuenta los factores estequiométricos, vemos que tenemos un 3 para el hidrógeno, un 2 para el cloruro de aluminio, un 2 para el aluminio y un 6 para el cloruro de hidrógeno. Tras hacer el cálculo
aritmético sencillo, nos damos cuenta que la respuesta es esta, es menos 564 joules entre mol por Kelvin. Por lo tanto, como lo esperábamos de pronóstico cualitativo, efectivamente se ve favorecido hacia los reactivos, o sea, la reacción como tal se ve desfavorecida entrópicamente. Nuevamente les vuelvo a decir que no necesariamente que se vea desfavorecido entrópicamente implica que el proceso sea no espontáneo. Eso lo veremos más adelante, cómo calcular cuando un proceso realmente es espontáneo, pero para ello necesitamos comprender entropía. Ahora, ¿qué les parece si les dejo un ejercicio para que lo resuelvan ustedes, el cual es el que se presenta acá? Solamente viendo la ecuación como tal, esta que está acá, ustedes ya pueden esperar cualitativamente para dónde se va a favorecer entrópicamente esta reacción. Eso se los dejo de tarea. Y con esto habremos terminado ya la segunda parte del tema 8. Nos vemos en la próxima.